prácticamente dice, la justicia de la Unión no para ni protege. O sea, quiere decir que la persona física quejosa dice, yo no quiero pagar ese 10% adicional porque la persona moral tampoco lo paga. Entonces dice la justicia de la Nación, no, la persona moral no paga, tú sí, no te protejo y págame. Primeramente, aquí le damos la bienvenida al doctor Francisco Rivera, especialista en impuestos laboral de aquí MS Corporativo Fiscal Laboral. Y como siempre nos está acompañando también el maestro Giovanni Sánchez, siempre aquí al pendiente de todo lo que está pasando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver dividendos. Y pues súper importante, ya sabemos que ya pasó el pago de la PTU, que es la parte de las utilidades de las cuales los trabajadores tienen derecho, ahora sí, una vez que hayan trabajado durante un año en una empresa, sobre las utilidades de la empresa. Y pues bueno, ahora sí, mucha gente nos preguntaba, ¿no? ¿Y qué pasa con los socios? Ellos, ¿cómo se les va a distribuir esa utilidad? Y de hecho de aquí viene como que mi primer comentario, porque mucha gente nos habla y también por cuestiones de Repse, ¿no? De decir, a ver, esta persona es dueño, sin embargo, también le están solicitando que la demos de alta en el Seguro Social. Eso no trabajador. En estricto sentido, una persona que es dueño y es más hasta un gerente, conforme la ley del Seguro Social, ellos no tendrían por qué estar dados de alta en el Seguro Social. Ellos no son sujetos de aseguramiento, derivado de que la misma ley, es más, digamos legalmente, siempre dice a los iguales hay que tratarlos por igual. Entonces, a una persona que es dueño de un negocio, no lo puedes tratar como trabajador. Simplemente porque pues no va a tener un horario, básicamente no va a tener quien lo esté diciendo que debe de hacer, ¿no? Entonces, desde aquí se vienen varias cosas porque precisamente si una persona es socio, a quien tendría derecho son a dividendos y no a una utilidad como una repartición de utilidades a los trabajadores. Entonces, si yo sé muy bien que mucha gente dice, ay, ¿sabes qué? Yo soy dueño y sí trabajo, a final de cuentas, créanme que todos los dueños van a trabajar en algún momento en su negocio, precisamente para que el negocio fluya, crezca en cualquier momento. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Yo soy un empresario, tengo un negocio y yo sí trabajo, créanme que todos trabajan y por eso la misma ley dice a todos hay que tratarlos a los iguales por iguales, ¿no? Y si tú eres dueño de un negocio, no tendrías que ser trabajador. Y mucha gente sí los tenemos dados de alta. Entonces, pues bueno, ya más o menos comenzando con esto, vamos a ver que aquellos dueños son a los que tienen derecho a los dividendos, que es la repartición de las utilidades una vez quitando la parte de la PTU que se le entrega a los trabajadores. Y para eso aquí ya tenemos al especialista Francisco que nos va aquí a hacer favor. Por aquí voy a dejar de compartir para poder ver ya todos estos puntos, toda la parte legal, fiscal que necesitamos saber. Muy amable, doctora, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, doctora, el tema de los dividendos prácticamente el concepto y como tal la definición jurídica no se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta, que es la que regula la parte de la retención al momento en que se emiten o decretan dividendos. Es un tema mercantil el tema de los dividendos. ¿Por qué? Porque nace una sociedad mercantil, donde la intención de formar una sociedad es generar utilidades. Cuando se forma una sociedad mercantil, se juntan dos o más socios, en el caso de las SA, lo que es la del régimen general, se juntan dos socios, estos dos socios ponen su dinero y entonces durante un periodo, un ejercicio fiscal, lo que nosotros conocemos, un ejercicio fiscal, puede haber utilidades. En el caso que tengamos utilidades, los socios querrán una parte de esas utilidades conforme sus estatutos y asamblea de socios. Este reparto de utilidades o dividendos es lo que conocemos como utilidades a distribuir. Se emite una acta de asamblea extraordinaria o ordinaria donde se decretan esos dividendos, es decir, de la utilidad que se generó, se decide en qué momento y cuándo se le va a repartir a los socios, cuál cantidad en base a sus aportaciones, su número de acciones. Y entonces aquí les traigo un poquito del material, cómo y de qué manera. Primero, el tema mercantil, es decir, de dónde nace la obligación de darle ese dinero a los socios accionistas,
Y la segunda parte, ¿cuál es la retención? Hay dos tipos de retenciones, es decir, la parte de la retención que tiene que hacer la persona moral para ese reparto de dividendos y por otro lado la persona física que recibe estos dividendos. Ahora bien, ese reparto de dividendos no necesariamente tiene que ser entre persona moral y persona física. Puede que uno de esos socios sea también una persona moral y también tenga reparto de dividendos. Luego entonces, no necesariamente el cálculo del impuesto se refiere exclusivamente a personas físicas. Pudiese darse el caso que sea entre personas morales. Sin embargo, y antes de que se me adelante digan, oye, ¿cómo es posible? Hay una excepción a la regla, como siempre, lo vamos a ver. Entonces, muy importante que comprendan que el tratamiento del pago de dividendos en cuanto a retención se refiere es por la ley del impuesto sobre la renta y algunos conceptos de la resolución miscelánea, ¿no? Ya saben que la resolución miscelánea nos da algunos pormenores, algunas reglas básicas de tratamiento en algunos casos. Ahora bien, puede haber dividendos con respecto a lo que es la distribución de personas morales, ¿no? Régimen general, una SA, por ejemplo, puede ser una SDRL o puede ser entre el gran público inversionista. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, compro acciones de empresas grandes como Coca-Cola, como por ejemplo Bimbo, esas siempre compro acciones ahí en el gran público inversionista. Este compra de acciones voy a tener una distribución de dividendos, puede ser trimestral, semestral. Ellos ya hay una tasa fija que me van a retener y yo voy a entregar mi declaración anual personal física. De hecho, ya va a venir en la mayoría de los casos cargado porque estas instituciones están obligadas a emitir una constancia. Se emite la constancia, el monto de la retención, yo acumulo, me acredito esta retención y entero. Siempre y cuando todo cuadre, no debe de haber mayor problema. En el caso de los dividendos, no. En el caso de los dividendos, una vez que la persona moral distribuyó dividendos, me hace sus cálculos, ve si hay alguna retención adicional o no, me entrega mi dividendos, me entrega mi constancia de retenciones y yo en mi declaración anual, persona física, más tardar abril, tendré que acumular, enterar, en su caso, hacer mis cálculos correspondientes, acreditarme las retenciones que para tal efecto tengan la constancia de retención y se entera. Ahora bien, el tema de la constancia de retención que me tiene que emitir la persona moral que me va a distribuir dividendos, no está como que muy sencillito el tema, o bueno, el llenado es muy sencillo, sin embargo, no se encuentra en el portal del SAT, como le he comentado en algunos cursos, esta constancia de retención. Normalmente yo entro al SAT, voy a timbrar un CFDI de ingresos, lo lleno y lo timbro. El de egresos, o sea, una nota de crédito, un complemento de pago, pero, por ejemplo, hasta la nómina, ¿no? Yo entro al portal del SAT y quiero emitir una nómina, también se puede llenar. Sin embargo, en las constancias de retención de dividendos no existe como tal ese apartado para llenarlo. Entonces, tengo que forzosamente contratar un PAC para poder emitir mi constancia de retención de dividendos. Lo bueno de todo esto es que es una vez al año, por lo tal, ahí hay unos programitas que te venden en el mercado donde tú dices, bueno, pues voy a timbrar 5, pues compras 5 y lo timbras. El llenado es muy sencillo, lo vamos a ver. Sin embargo, como tal, en el SAT no está gratuito. Quiere decir que tendrán que contratar un servicio, no es caro tampoco, 250 pesos a lo máximo, y ya. Si tienen ya un programa en renta comprado donde ya tienen esta opción, porque ya hay unos que te dan facturas prelistas, ¿no? Con formatos de ingresos, de egresos, de cartaporte, y a su vez también tiene de dividendos, aunque no lo ocupen, si le pican por ahí, puede que ya tengan esa opción, entonces ya no tengan que comprar un pack específico, sino que ya lo tengan incluido en su renta actual. Ahora bien, todo este esquema lo vamos a ver en unas laminitas. Como siempre, les voy a compartir el material. Ya les preparamos material precisamente para que no anden navegando. Sin embargo, es importante comentarle que voy a manejar dos tipos de materiales. Uno para aquí, para el curso, porque es más fácil. Es una lámina 100 Word que siempre hago con la finalidad de tener un resumen de todo lo que vamos a ver ya ordenado. No, aquí lo tengo. Ese también se los comparto. Y el segundo material que normalmente se los doy en una presentación, ¿no? Ya bonito, ya en regla, ese es el que le vamos a mandar, donde ya vienen nuestros colores corporativos, nuestro logo, todo el material igual, los agradecimientos, el contacto y los medios de comunicación que tenemos, que siempre los invitamos a que se unan, compartan y le den like a todo nuestro contenido con la finalidad de que vayamos creciendo como comunidad
y siempre con la intención que sirven un poquito del material. En ocasiones busco información, aquí es donde les pongo las ligas de la información de yo voy encontrando, por ejemplo, el curso que di el año pasado, esa página ya no está disponible, está muy ágil, muy light, muy sencillo de entender. Entonces aquí, por ejemplo, el maestro Manuel Nevares hace un análisis muy preciso y muy concreto de la distribución de dividendos sin irnos tan al esquema de la ley. Entonces, para los que no son muy truchos en eso, está leyendo la ley. Este análisis que les dejo aquí del maestro Manuel es muy básico, habla muy bien, te explica muy claramente sin irnos a tan al detalle y de una forma muy clara y precisa. Entonces, está por ahí la página del SAT, donde nos da el formulario, de hecho lo tenemos en el material, que es lo que los vamos a pasar, donde viene el catálogo de las retenciones, porque a veces para el llenado, cuando lo hacemos manual, no sabemos ni qué llenar, ni cómo llenar. Por ejemplo, en el caso de las retenciones para dividendos, ¿no? Si proviene de la CUFIN, no proviene de la CUFIN, si es un reembolso de reducción de capital, si es una liquidación de una persona moral, si es de la CUFIN-RE, creo que era por el 2016 cuando estuvo el tema de la CUFIN-RE, que no es otra cosa de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, proveniente de la CUFIN al 31 de diciembre de 2013, se separa de 2013 al 2014, porque hasta el 2013 hubo una mecánica y a partir del 2014 tenemos lo que es la retención del 10%, que también ahorita lo vamos a comentar. Entonces, estos catálogos son los que emite el SAT para el anexo 20, para el llenado de lo que es el formulario. De hecho, aquí creo que también les puse, está un poquito complicado de entender, que es prácticamente el llenado del anexo 20, pero siempre desde el punto de vista del PAC, ¿no? Este es prácticamente el llenado del anexo 20, que se lo vamos a obviar porque, como les comento, es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo al final y vamos a tocar materia. Prácticamente le pregunto a la inteligencia artificial. ¿Por qué me gusta preguntarle hoy día a la inteligencia artificial? Porque va y busca varios conceptos y me los trae. No nos quedamos con uno solo y también nos da siempre la liga de dónde estamos trayendo esta información. Entramos, la revisamos y vemos que si es una fuente confiable. No nos podemos siempre ir con que lo primero que me dé es lo bueno. Sin embargo, siempre es importante que sepan ustedes que cuando hablamos de conceptos, la ley del impuesto de la renta, el Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea, reglamentos, no les va a dar conceptos. Muy raro que le diga dar o les intente dar un concepto. De hecho, no es conveniente que dentro de esas leyes les den estos conceptos, toda vez que a veces son conceptos mercantiles, son conceptos civiles, son conceptos muy genéricos, ¿no? Entonces, a veces los conceptos los encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a veces los encontramos en alguna materia muy especializada. En muchas ocasiones, la propia Corte, cuando está ventilando algún litigio, alguna cuestión de legalidad, de inconstitucionalidad, nos trata de definir. De hecho, aquí les traigo un buen material, como siempre, también, siempre ando viendo el tema de las tesis, donde se ventila un amparo de el por qué una persona moral calcula diferente o por qué no paga impuestos, ¿no? Derivado de una distribución de dividendos y por qué una persona física sí. Entonces siempre los jueces, los magistrados, siempre tratan de alguna manera de solucionarnos y de explicarnos más detalladamente qué es un dividendo, qué es una piramidación. Por ejemplo, si ustedes buscan la piramidación, la famosa piramidación del 1.4286 en la ley, no nos dice ni cómo se llega al punto 4286, ni nos explica qué es una piramidación, y por ejemplo tampoco nos explica lo que es un dividendo ficto. Ustedes buscan dividendo ficto en la ley del impuesto a la renta, no lo van a encontrar. Sin embargo, en mucha literatura ustedes, y hasta en la escuela, cuando les enseñan el tema de dividendo, le dicen el dividendo ficto, ¿no? Pues, ¿dónde está? Porque nunca lo he visto en la ley. Efectivamente, si nosotros nos vamos a la ley del impuesto a la renta y ustedes le buscan dividendo, miren, todos los artículos que vienen con dividendo. Es bastante amplio el material que vamos a estar viendo. Muchos artículos se repiten, es decir, dentro del mismo artículo hablan 5, 10 o 15 veces del concepto de dividendo. Pero bueno, si yo le doy aquí, búscame ficto, ¿no? Para simplificar, no existe como tal, no está el concepto. Si yo me voy aquí a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que aquí la traje a colación, la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque es muy importante para el concepto de dividendos. Muy bien. Entonces, el dividendo ficto como tal no existe. Sin embargo, muchas veces la Corte sí habla de temas de piramidación, se habla de dividendos fictos, se va a hablar de distribución.
Entonces, esta tesis que también les voy a mostrar y que solo vamos a ver alguna partecita de ella, nos da algún concepto de lo que se debe entender por dividendo, lo que se debe entender por piramidación. De hecho, me gustó esta tesis en particular porque me da el tratamiento para piramidar, que también se los estoy poniendo en el papel de trabajo para que ustedes sepan exactamente cómo se llega a esos porcentajes, por qué se está tomando, cómo se calcula para la persona moral, cómo calcula el porcentaje de retención de dividendo, cómo se calcula para la persona física, los criterios del SAT, ¿no? Son muy importantes, en ocasiones nos ayudan bastante para definir conceptos. ¿Cuál es el registro contable? Aquí también lo vamos a ver. Vamos a ver una acta de asamblea donde se hace un reparto de dividendos. Ajá, aquí está. Aquí se los pongo cómo y de qué manera. También se los vamos a poner en el material para que al menos conozcan cómo y de qué manera los notarios. Esto es muy importante. Esto está hecho por un notario, no lo hace uno como contador. Tú no puedes tratar de hacer una asamblea ordinaria, extraordinaria, llenar tu acta, ¿no? De hechos y llevarla al notario. El notario seguramente te la va a cambiar, te la va a corregir, te va a decir así debe de ser. Ellos ya tienen machotes predeterminados para que se lleve a formalizar ante el notario. Es muy importante que este tipo de actas estén protocolizadas. Sin embargo, no todas las actas se protocolizan. Hay algunas que sí. Por ejemplo, el aumento de capital en la parte variable no es necesario protocolizarla. En la parte fija sí. Entonces, a veces el notario te va dando ahí el norte de cómo y de qué manera. Es importante tú como contador, como especialista en la materia, siempre tengas un especialista fiscal, un especialista contable, un notario. Muy, muy importante siempre tener tu notario de confianza porque te va a ayudar a temas como reparto de dividendos, como venta de acciones, enajenación, lo que conocemos de enajenación de acciones, de bienes muebles, bienes inmuebles, y cómo se le tiene que dar el tratamiento. Más por el tema cuando vendes tu casa habitación y es, por ejemplo, uso habitacional, pues puedes no pagar tanto impuesto. Hay ciertos topes que nos permiten, entonces el notario maneja perfectamente esto, tu fiscalista también lo debe manejar, y junto con ellos vas a hacer un equipo muy bueno para cubrir todas las necesidades de tu empresa. Si no, y te quieres aventar tú solo, pues entonces ponte a estudiar porque es bastante lo que tienes que saber al respecto y para cubrir cada parte de la vida jurídica y mercantil de las empresas. Bien, aquí por ejemplo también les puse lo que es un anexo A, que viene siendo la diferencia entre partes sociales y lo que es un dividendo que viene de una acción. Una cosa es hablar de acciones, otra cosa es hablar de partes sociales, y aquí les puse un poquito lo que son las partes sociales para definir. Bien. Un dividendo en el contexto financiero es la parte de la ganancia de una empresa que se distribuye a sus accionistas o inversores. Más los conocemos como inversores, pero vamos a hablar que al darles acciones ya son nuestros accionistas. Como retribución por la inversión realizada, es decir, una forma de pago por la propiedad de las acciones de la empresa. Esa acción físicamente la debe tener ustedes resguardada en su empresa, firmada, y que les da la titularidad de que son socios y tienen una parte social dentro de la empresa y a su vez una acción y tienen un derecho a voto, por ejemplo, y cada que hay una junta de accionistas, tienen que llevar sus acciones y decir, aquí está mi representación. Es una recompensa, la forma de compartir las ganancias, es una forma de retribuir a los inversionistas. Y en resumen, el dividendo es la retribución de una empresa otorga a sus accionistas por la propiedad de sus acciones y se basa en la parte de las ganancias que la empresa decide repartir. Es importante comentarles que no se reparten las utilidades con respecto al resultado fiscal que tengamos. Primera instancia es que debe haber utilidad para poder repartir. Si no hay utilidades, no puedes repartir. Si repartes no habiendo utilidades, lo que estás haciendo es disminuir tu capital. Y como hay un capital mínimo obligatorio que tienes que tener, no lo puedes tomar. Si es parte de lo que son aportaciones para futuros aumentos de capital y no están dentro de capitalizados, es decir, no forma parte del capital, pues está bien. Pero si son parte del capital y ya están en el acta constitutiva y ya están protocolizados, no se pueden tomar como a la ligera y decir, ah, pues regrésaselo. Hay un protocolo. Entonces tiene que haber utilidades. Esas utilidades deben ser contables, no deben ser fiscales, porque una cosa es cuando tenemos un resultado fiscal y podemos tener pérdidas contables. Si tienes pérdidas contables de ese ejercicio, no puedes repartir utilidades. Y la regla nos dice que primero tienes que resarcir esas pérdidas antes de distribuir dividendos, porque no sería lógico decir, este año tuvimos utilidades, vamos a repartirnos, pero traes pérdidas cargando de 5 o 4 ejercicios hacia atrás. Entonces, o lo pagas de tu dinero para resarcir esas pérdidas y entonces puedas tener utilidades, o parte de esa utilidad se va a utilizar para cubrir esas pérdidas y parte para seguir trabajando. No puedes dejar a la empresa sin utilidades. Entonces, eso se decide en la asamblea extraordinaria de socios, que se base con esos dineros.
pero hay ciertas reglas que debemos de tomar. Por lo tanto, y aquí les pongo también, y es importante que manejen la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque es la que regula la vida jurídica de esas sociedades, ya sea SA, sociedad en comandita por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, es muy, muy importante que conozcan y manejen cada una de ellas porque tiene por separado, cada una tiene sus bemoles, sus pormenores muy, muy diferentes que de alguna manera se crearon precisamente para el tipo de sociedad que se quiera crear en función de. Ustedes, por ejemplo, como saben, una sociedad anónima que son las más genéricas, a veces nos dicen, ¿por qué siempre tienen que abrir sociedades anónimas los contadores, no? Pues igual es la que mejor conocemos, igual porque es la que mejor conviene, porque la sociedad anónima precisamente es, yo pongo mi dinero, me voy a mi casa a dormir, y en un año regreso y veo que efectivamente se haya generado utilidades. Esa es una sociedad anónima. La idea es que el socio no forme parte de la operación del negocio. Él pone su dinero y se va. Pero hay otras, por ejemplo, que están limitadas a la aportación, es decir, porque la sociedad por su responsabilidad limitada precisamente es eso. Yo voy a aportar, pero hasta voy a ser responsable hasta por el monto de mi aportación. En cambio, la sociedad anónima responde ilimitadamente por los bienes hasta de los socios en operaciones que la empresa haya generado. Entonces, varía un poquito. ¿Por qué se la estoy poniendo acá? ¿Por qué es importante que la conozcan? Porque también dentro del material que vamos a ver, algunas cuestiones que vamos a estar aterrizando. Ahora bien, este último concepto me gustó. Un dividendo es el beneficio económico generado en una empresa que puede ser distribuido, puede ser a los socios o accionistas, o bien permanecer en la sociedad para generar mayor riqueza, ¿no? Entonces se decide. Bien, nos vamos a lo que es el artículo 9 porque es la tasa del 30%. El artículo 9 no regula la distribución de dividendos para la retención de impuestos, pero sí tiene la tasa del 30%. El artículo 10 es el que nos interesa porque aquí es donde se habla de la retención de los dividendos. Es decir, que cuando las personas morales distribuyan dividendos o utilidades, que para el caso es lo mismo, deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa de establecida en el artículo 9, el 30% hoy día. En algún momento fue el 32%. Podrías llegar a ser en un momento hasta el 35%. Las personas físicas pagan hasta el 35% de impuesto. Las personas morales el 30% hoy en día. Y nos dice que para determinar el impuesto que se deba adicionar a los dividendos o utilidades, eso se deben de multiplicar por el factor de 1.4286. Entonces vamos por partes. Primero dice que cuando se paguen dividendos, se adicionará con el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Cuando yo voy a calcular el impuesto, me dice, para que lo calcules, primero vas a tomar tu dividendo a distribuir, que como comenté, esto tiene que venir de la parte contable y no de la parte fiscal. Tiene que haber utilidades. Una vez que hay utilidades, entonces yo decido. Y lo que primerito que voy a hacer es compararlo contra mi cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Por qué contra mi cuenta de utilidad fiscal neta? Porque esta cuenta que me estoy obligado a yo llevar año con año y que en la declaración anual estoy diciendo a la Hacienda, esta es mi cuenta de utilidad fiscal neta. Algunos se preguntarán, ¿y como para qué me decía Hacienda que de las utilidades, el del cálculo de la CUFIN, le diga cuánto? Porque en el momento que yo voy a repartir dividendos, esta cuenta CUFIN lo que me dice son los dineros que la empresa persona moral ya pagó impuestos, ya pagó PTU, y es lo que me queda como remanente distribuible hacia los socios. Si yo tengo saldo en esta cuenta, entonces la sociedad ya no pagaría un impuesto adicional de los dividendos que tenga que distribuir. Entonces, lo primero que me dice la ley es, revísate si tienes cuenta, saldo en la CUFIN. Si tienes saldo en la CUFIN, entonces no hay un impuesto a pagar, porque no se fijan en el primer ejemplo que lo estoy poniendo aquí, aquí está el factor de piramidación, no tengo remanente, no tengo saldo, y entonces no voy a pagar un impuesto adicional. La persona moral, en el caso B, tiene una cuenta de CUFIN menor, tiene 1.881.000. Si se fijan, aquí dejé un dividendo a grabar menor, poquito, 30,000 pesos. Quiere decir que voy a repartir un poquito más de lo que tengo en la CUFIN. Puede que en utilidades contables tenga 2 millones de pesos. Ah, bueno, me alcanza para repartir 1.911.000. Me voy a ver mi CUFIN. Mi CUFIN tengo 1.881.000. Entonces sí tengo una diferencia. Esta diferencia me dice aquí el artículo, precisamente aquí es donde vamos a detonar. El artículo 10 me dice que los dividendos o utilidades de sueldo se adicionará con el impuesto sobre la renta que se va a pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se va a adicionar a los dividendos o utilidades, esos se deberán multiplicar por el factor 1.4286. ¿Cómo nace este factor? Se divide, fíjate, el factor de piramidación, y por eso me gustó esta tesis que lo estamos comentando acá adelante,
porque aquí me dice cómo se lleva a este resultado. Esa tesis también se las voy a dejar ahí para que la lean. Muchos no sabemos de dónde nace está un poco revuelto, pero en resumen es el factor de piramidación es 100 entre 70. ¿Por qué 70? Si mi tasa de impuesto es 30, 30 menos 100 me da 70. Entonces 100 entre 70 me da lo que es el 1.4286. Si ustedes hacen la operación aritmética, este 1.4286 representa el impuesto para regresar a la base una vez descontado el impuesto. Luego entonces cuando lo divido, cualquier monto, por ejemplo en este caso, y yo agarro y digo, los 30,000, estos 30,000 no han pagado impuestos, lo que ha pagado impuestos es 1.830.000, entonces me dice la ley, bueno, entonces piramídalo, porque vas a distribuir 1.911.000, y esos 30,000 pirámidos para que sepamos cuánto era antes del impuesto. Pues antes del impuesto, una vez dividido, eran 43,000. Ahora sí, multiplícalo por 1.30 y me dan 13,000. Este es el impuesto de los 43,000 menos los 13,000, me va a dar exactamente los 30,390. ¿Qué quiere decir? Este factor me va a piramidar hacia arriba de tal suerte que me dé la base antes del impuesto para que una vez multiplicado por el impuesto y restado sea efectivamente el remanente que le voy a entregar al socio que no había pagado impuestos porque sobrepasa el CUFIN, pero que yo como persona moral estoy obligado a pagar. Estos 13,024, como rebasaron de lo que tenía el CUFIN, van a pagar un impuesto. ¿Quién? La persona moral. Lo deberá enterar en conjuntamente al mes siguiente en que vamos a distribuir el dividendo. Por ejemplo, si este mes de mayo yo digo, pues yo le voy a dar su 1.911.000, voy a sacar de la cuenta de la CUFIN 1.881.000, pero como ya no tenía más, los otros 30,000 pesos los voy a sacar de utilidades así literal, pero no de la CUFIN. Entonces la CUFIN queda en ceros y todo los 1.911.000 que le voy a pagar al socio va a llevar un impuesto ya pagado por la sociedad, persona moral, no por la persona física. Es muy importante. Esta piramidación, si yo piramido el 1.911.000, aquí está el 1.911.000 que voy a distribuir, lo piramido y entonces me va a dar 2.730.000. ¿Qué representan estos 2.730.000? Lo vamos a hacer al revés. De hecho, se los voy a dejar aquí para que lo tengan también. La persona moral tuvo utilidades 2.730.000. Esas utilidades se pagaron un 30% de impuesto cuando en la declaración anual y pagó la persona moral 819,000 pesos. Vale. Esos 819,000 pesos, la persona moral ya los enteró. Vamos a decir, ya los enteró, ya se pagaron el ICR, persona moral, 31 de marzo, ya los pagó. Y le van a repartir a los socios 1.811.000. Este importe ya pagó impuestos, por eso dice la ley, piramídalo contra el 1.4286 para que sepamos cuál es la base antes de impuesto, ¿no? ICR neto. Y entonces, cuando se le da este dinero al socio, la persona moral ya pagó impuestos. Algo muy curioso que pasa aquí en México es que las personas físicas, cuando reciben dividendos de las personas morales, ya no pagan un sobreimpuesto sobre la base del ICR que ya pagó la persona moral. Quiere decir que esos 819,000 pesos las personas físicas se lo van a acreditar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Más un 10% adicional que puso el Estado adicional a los socios, independiente que ya hayan pagado, por ejemplo, los 819,000. Eso fue a partir de 2014 para acá. Entonces, también sabrán que cuando ustedes presentan sus financieros, su declaración anual y sus financieros, les piden separar las utilidades de 2013 para atrás y las utilidades de 2014 para acá. Cuando ustedes traen utilidades y no han repartido de 2013 para atrás, esas utilidades cuando las repartan no van a pagar ese 10% adicional, porque la regla comenzó a partir de 2014. Y cuando ustedes distribuyan utilidades de 2014 para acá, entonces ahí sí van a pagar un 10% adicional. Muy bien. Entonces, el artículo 10 nos legisla o nos dice la mecánica para cuando nosotros repartamos utilidades, consideremos la piramidación para ver si sobrepasa el monto de la CUFIN y entonces pagar ese monto adicional de ICR, porque esos dividendos que voy a distribuir, puede haber una parte que no haya pagado impuesto a la persona moral y le manda a hacer el cálculo y pagar. Hasta ahí está todo muy claro. Aquí dice, no se estará obligado, que es la fracción tercera,
del artículo 10, no se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. ¿Cuál? Esta que tenemos acá. Cuando viene de esta cuenta el dividendo, si yo aquí puse 1.900.000, pero imagínense que en el primer caso viera, no sé, así como está 1.900.000 contra 2 millones, todavía podría tener un remanente a distribuir a partir de 2013, aquí es remanente de dividendo o de utilidad o como de CUFIN, un remanente de CUFIN de 969. Quiere decir que aquí no va a pagar nada de impuesto adicional a la persona moral, toda vez que todo el dividendo que está distribuyendo ya pagó impuestos, previa piramidación y previa declaración anual. Entonces aquí me lo aclara. Muy bien, en el segundo párrafo, tratándose de la distribución o dividendos utilidades mediante el aumento de partes sociales o de la entrega de acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan, muy importante este tema, en la suscripción y pago del aumento de capital de la persona moral dentro de los 30 días siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o liquidación de persona moral que se trate en los términos del artículo 78 de la ley. Este párrafito es muy importante porque me dice, en resumen me dice, a ver, ya levantaste tu asamblea donde dicen que van a repartir dividendos. Sí, señor. Aquí yo tengo 1.911.000 que voy a repartir de mis utilidades. Perfecto, todo muy bien. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a entregar o las vas a reinvertir? ¿Qué quiere decir? Que los socios pueden dejar el dinero, reinvertirlos, comprar nuevas acciones de la sociedad y entonces el dinero se queda en la sociedad y bajo ese presupuesto, esa premisa, los socios no se están llevando ningún peso. Bien, hay un criterio del SAT, el criterio 63, que dice, momento en que se considera percibido un dividendo o utilidad distribuible. La pregunta sería, oye, entonces yo decreté dividendos, hice los cálculos, hasta pagó la persona moral una lanita más, o sea, un ICR adicional. Se considera que ese dinero, cuando los socios deciden dejarlo en la sociedad dentro de los primeros 30 días naturales del mes, y sabes qué, dentro de la misma asamblea decretamos que el dinero se quede en la sociedad y me emites nuevas acciones. Bueno, entonces la ley dice que entonces no se pagará un impuesto, no se considera decretar, no se considera que se le entregó al socio. Y este criterio del mismo SAT, del 63 ICRN, habla que entonces no se considera que el socio está recibiendo este dinero y por lo tanto ese 10% adicional que veníamos platicando hace un momento no se le calculará ni se le retendrá absolutamente nada al socio, ¿sale? Entonces, cuando se da ese supuesto, como nos comenta el artículo 10, segundo párrafo, se considera que el socio no se está llevando el dividendo y entonces se tendrán que hacer todos los cálculos, se pagarán hasta que se reembolse, como ya se convirtió esa utilidad, ya se convirtió en acción, ya tiene más acciones el socio, entonces se la ley muy sencillo, bueno, pues para cuando tú decidas reducir el capital o se liquide la persona moral, de plano ya no va a existir, entonces en ese momento se vuelven a hacer los cálculos, hasta entonces, y no le refuerza este criterio por si teníamos alguna duda, ahí está muy clarito. Entonces, hasta ese momento, ese 10% sobre utilidades que se vayan a pagar a partir de 2014 para acá y que se reinviertan y mientras no se paguen, se disminuye el capital o se liquide la sociedad, ese 10% no se va a pagar hasta entonces. Entonces, muy importante este criterio con respecto a este segundo párrafo del artículo 10. Luego nos sigue diciendo que el impuesto se pagará, además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo de esta ley, tendrá el carácter de pago definitivo, ya no se va a recuperar, ni saldo sacón, ni nada, y se atenderá ante las oficinas autorizadas a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente, junto con su pago provisional, porque es una retención directa que hace la persona moral sobre las utilidades que está repartiendo, no sobre lo que le está entregando a la persona física. Por eso les comentaba, son dos cálculos diferentes. Ahora bien, cuando las contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos, utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse cuando el impuesto a la renta del ejercicio que resulta a su cargo. Quiere decir que cuando la persona moral calcule y pague esos 13,000 pesitos que están acá sobre los dividendos, utilidades, esos 13,000 pesitos, bien dice la regla, se podrán acreditar
en el ICR de la declaración anual. Entonces eso queda ahí guardadito y se va a poner, es como si fuera un pago provisional anticipado, en el cual yo en mi declaración anual me voy a poder acreditar esos 13,000 pesos. Pero hay una segunda regla muy importante. El monto del impuesto, cuando no se puede acreditar, es decir, no tengo contra qué, no tengo ICR a cargo, entonces me dice, ok, podrás acreditar hasta en 2 ejercicios inmediatos siguientes, es decir, este año no tuve utilidad, no me pude acreditar esos 10,000 pesos, ok, dice, bueno, si se fijan son 3 años, el que estoy trabajando, que no me lo pude acreditar, y me dice la ley, dos más, se va 3 años, contra el impuesto del ejercicio. Aquí ya me aclara que también contra los pagos provisionales. Es decir, si en mi pago provisional en el segundo y tercer ejercicio yo ya tengo y se repagar, entonces me voy a poder acreditar esos 10,000 pesitos. Aquí les dejé 10,000 pesitos, puede ser 1,000,000 de pesos de retención, ¿eh? Entonces sí sería importante tener muy bien el control de esto. Cuando el impuesto al ejercicio sea mayor, ¿sabe cuál es el problema que yo veo aquí? Que dice se puede acreditar en los 2 ejercicios siguientes. Y si no me los pude acreditar, ¿qué pasa? Porque antes leímos que dice que se considera pago definitivo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puedo solicitar en devolución si pasaron 2 años, es decir, el tercer año, y no me lo pude acreditar? ¿Podré solicitarlo en devolución toda vez que no me lo pude acreditar porque he tenido los últimos 3 años pérdidas? O sea, este año que repartí tuve utilidades, todo bien, pero si este año que estoy yo trabajando, que es el 2025, voy a tener pérdida, no me acredito esos 10,000 pesos, ok, me espero al 2026, tampoco pude, 2027 tampoco puedo, pues tengo que tomar una decisión y solicitarlo en devolución toda vez que ya no lo voy a poder acreditar de acuerdo a esta regla. Muy bien, es muy importante. Y cuando el impuesto al ejercicio sea menor, es decir, el cálculo anual sea menor que el monto que hubiese acreditado en los pagos provisionales, es decir, yo me acredité los 13,000 pesos, pero en mi cálculo anual fueron solo 10,000 pesos, ¿vale? ¿Qué me dice la regla? Me dice, cuando el impuesto sea menor que el monto que hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último, es decir, solo me puedo acreditar 10,000, no me puedo acreditar los 13,000. ¿Qué pasa con los otros 10,000 pesos? Pues quedan volando como saldo a favor de alguna manera, porque están previstos en el pago provisional, se va a reflejar como saldo a favor de la declaración anual, y esos 13,000 me los podría acreditar contra la declaración anual del siguiente año o los pagos provisionales del siguiente año. Esa pequeña regla sigue porque es como si fuera una utilidad previa de algo que no ha sucedido. Cuando yo le estoy pagando más dividendos y ya no hay CUFIN, me dice la regla, entonces como ya no hay CUFIN y es como si le estuviera repartiendo utilidades que todavía no existen, primero te voy a castigar con un 30% y segundo te voy a castigar con que lo puedas acreditar contra solo anuales y después del segundo ejercicio pagos provisionales. Y si después de eso no pudiste, entonces ya perdiste esta oportunidad y ahí sí podrías solicitar en devolución ese remanente, pero no me lo aclara, hay que pelearlo. Entonces, muy importante esta parte de aquí, y por eso le digo, hay que estudiar detenidamente el artículo 10 cuando el caso de que tenga yo reparto de dividendos. Aquí le puse un extracto de lo que es el artículo 16 de los ingresos cuando las personas morales acumulan ingresos. Tiene un último párrafo del artículo 16, último párrafo, dice, no se consideran acumulables para los contribuyentes de este título, que es personas morales, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. ¿Qué quiere decir? Si yo soy socio de una persona moral y a su vez soy persona moral, que saben que se pueden, hay actas constitutivas, ustedes es muy importante, y les voy a comentar eso, es muy, muy importante que ustedes lean su acta constitutiva. Si ustedes como contador, como abogado, como especialista en la materia, administrador, llegan a una empresa, lo primero que tienen que hacer es pedir la acta constitutiva original, la primerita, el primer testimonio. Ya si después hay modificaciones, todo, tienen que tenerlas todas. Ya saben que para entrar a convocatorias de licitaciones públicas se las van a pedir. Las deben tener perfectamente, las tienen que estudiar y casi sabérselas de memoria, porque ahí les van a definir las obligaciones y los estatutos y los límites que tienen como persona moral. También les va a decir las actividades que van a tener como constitución y juega para IMSS, juega para SAT, juega para REPSE, es decir, todo va concatenado, entonces es muy importante que lo lean. Entonces pudiesen tener como socios otra persona moral. Ustedes reparten dividendos, 3 personas físicas y una persona moral. Esta persona moral, ustedes les van a dar su constancia, pero la persona moral, cuando acumule este ingreso que le vamos a entregar,
de dividendos de esta persona moral, número uno, la A, la persona moral B que recibe dividendos, no va a pagar impuestos sobre este ingreso. La lógica sugiere que es porque al ser persona moral y estos dividendos que está recibiendo ya los pagó una persona moral, luego entonces no tiene caso, de acuerdo a la autoridad, que vuelva a calcular un impuesto toda vez que no le va a dar a pagar nada. No va a calcularse, porque si lo vuelve a calcular al 30% pirámide y calcula el 30%, ¿qué efecto le va a dar? Pues el mismo impuesto que ya pagó la primera persona moral, por consiguiente siempre va a dar de cero. No así las personas físicas que pudiesen tener otros ingresos, que pudiesen tener se pueda mover de la tarifa arriba, hacia arriba y además tiene su 10% adicional que va a pagar. En esa tesis que les puse precisamente se ventila esto y nos habla sobre por qué se considera ilegal, inconstitucional y hasta no guarda reciprocidad y se ventiló todo ese tema. ¿Por qué la persona moral no calcula ese 10% adicional y las personas físicas sí lo calculan? En resumen, y para no hacerles el cuento largo, en esa tesis prácticamente dice, la justicia de la Unión no para ni protege. O sea, quiere decir que la persona física quejosa dice, yo no quiero pagar ese 10% adicional porque la persona moral tampoco lo paga. Entonces dice la justicia de la Unión, no, la persona moral no paga, tú sí, no te protejo y págame. Entonces, digo, siempre les he dicho que el tema de leer las tesis y las jurisprudencias es como si estuvieran leyendo un poema de Pablo Neruda, porque son muy amplias, les da un panorama muy completo, concreto con respecto a lo que se quiso decir en la ley o en la tal disposición, nos trae otros elementos hasta internacionales de lo que pues, está pasando en otros países, justamente con el caso que está ventilando, y nos da un panorama y nos abre muy bien. Por ejemplo, es lo que les digo, mira aquí, factor de piramidación. La misma Corte habla de factor de piramidación cuando la ley no dice nada sobre piramidar, ¿no? Es lo que les comentaba también del dividendo ficto. Entonces, léansela, digo, no se tardan más de 5 o 10 minutitos. Es muy digerible, muy sencilla de entender y habla precisamente todo el tema de piramidación y todo el tema de la acumulación. En resumen, el artículo 10 nos habla de distribución de dividendo a la persona moral, calculan y integran el 30%, como lo vimos aquí en el ejemplo, este 30% que está acá, cuando rebase la CUFIN. Se piramida el ICR pagado en el factor de 1.4286, al resultado se le aplica el 30, se calcula conforme al artículo 78, que también se los puse en el material, ahorita lo vamos a ver. Cuando de la distribución de dividendos utilidades se aumentan las partes sociales, que es cuando se va a reinvertir. Por eso les puse aquí el anexo A, que es una parte social. La diferencia básicamente que las acciones eh, son endosables y son títulos valor que se pueden negociar, las partes sociales no. Es una diferencia muy importante, pero obviamente tendríamos que leer todo el anexo A, aquí se los puse, cuáles que son partes sociales y qué tipo de sociedades, en este caso responsabilidad limitada, tienen partes sociales, ¿sale? Entonces es importante que noten también esta información. O se reinviertan o suscriban aumento de capital dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución, se considera distribuido en el ejercicio en que se pague el reembolso. Muy importante. Si pasan 10 años y yo no he distribuido aumento de capital, entonces no voy a pagar nada hasta que se distribuya. Cuando los dividendos o utilidades provengan de la CUFIN, no se está obligado al pago del impuesto. Todo eso que yo le puse aquí es mío, ¿eh? Es decir, ya yo le fui haciendo el resumen. El impuesto calculado se considera definitivo, se paga más tarde el 17 del mes siguiente a su distribución. Cuando la persona moral distribuya dividendos y pague ICR, se podrá acreditar, ya lo hablamos, A, contra la declaración del ejercicio, o con B, contra sí, bueno, contra los pagos provisionales del segundo y tercer ejercicio y la declaración anual del segundo y tercer ejercicio, y hasta ahí llega la regla. No se acredita el ICR pagado, pudiendo haberlo acreditado, se pierde el derecho hasta por el monto no aplicado, también como las pérdidas fiscales. Si yo pudiendo aplicar este ICR pagado, imagínense que yo lo tengo en mi declaración anual, me dio impuesto a pagar y se me olvidó que tenía un ICR pagado de dividendo excedente, entonces ese ICR se perdió y ya no lo voy a poder aplicar. A veces es cuando nosotros revisamos las declaraciones, detectamos ese tema y valoramos si se convendría presentar una declaración complementaria acreditándolo. ¿Qué pasa si no lo acredité? Me regreso, presento mi declaración anual. Imagínense que era 1 millón de pesos o 500,000 pesos. Entonces, pagué en mi ICR, en esa declaración que me lo pude haber acreditado, en vez de podérmelo acreditar y pagar cero, obviamente no se paga, pero es un decir, lo que hice fue
no tomarlo en cuenta. Y pagué 500,000 pesos. Y tengo de ICR enterado por dividendos excedentes de 600,000 pesos. Yo me iría a esa declaración anual, presento mi declaración complementaria, me acredito los 500,000 pesos, todavía me quedarían 100,000 pesos de excedente para el siguiente año. Pero en este ejercicio, luego dicen, es que yo ya he pagado 500,000. Bueno, pues esos 500,000 se convierten en forma automática en un ICR a favor de pago de lo indebido. Y ahí sí puedo solicitarlos en devolución o compensarlo con cualquier otro impuesto. No, llámese IVA, llámese ICR, llámese retenciones. Ahí no hay limitante, como en el caso cuando son que provienen saldos a favor de la misma operación, saldo a favor de ICR porque tuve excedente de pagos provisionales. Ese saldo a favor solo lo podría acreditar contra ICR del siguiente ejercicio. En este caso, como es un pago de lo indebido, no tiene la naturaleza de contribución, lo ha dicho la Corte reiteradamente. Entonces, al ser un ICR de pago de lo indebido, y es así como lo tienen que marcar por si fuera poco, porque es muy importante que la declaración quede como pago de lo indebido, aunque en la carátula nos aparezca como ICR a favor. Cuando ustedes vayan a compensar o solicitar en devolución, le tienen que decir a la autoridad que ese ICR excedente es de lo indebido y porque la naturaleza cambia el tema jurídico, entonces es muy importante. Digo, ya me fui a otros temas, pero en resumen sí se podría acreditar y si no lo acreditaron, vean si se puede. En el caso de que se grite el ICR, se disminuirá. Muy importante, el artículo 10 también nos sigue comentando. Ok, ¿qué pasa? Como este ICR adicional que yo pagué, que son los 30,000 pesos de base que le pagué de excedente al accionista, porque solo tenía 1,800,000 y le pagó 1,900,000, digo, 30,000 pesitos no habían pagado impuestos, ya lo pagué, pero me dice la autoridad, ¿pero qué crees? Fíjate que esos 43,000 pesos, al final, pues son utilidades que está repartiendo y que no existían. Pues, ¿qué crees? Disminúyemelas de la UFIN, de la cuenta de la utilidad fiscal neta del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya los distribuí como excedente. Entonces me dice, el castigo es disminuirlo de mi UFIN, considerarlo, porque si se fijan, los 1,881,000 que yo tenía en mi cuenta quedó en ceros. Bien. Y el 1,911,000 que yo repartí superó por 30,000, piramidó 43,000. Me dice, bueno, esos 43,000 ponlos en negativo en la UFIN para que en la QFIN aparezcan pendientes de disminuir de utilidades de otros ejercicios hacia adelante. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es como hacer un reparto anticipado de utilidades que no han pagado impuestos. Por eso me dice el artículo 10, últimos párrafos, que lo consideramos dentro de la OFIN con la finalidad de que se disminuya en ejercicios siguientes, ¿vale? También nos aclara que la PTU no se considera dividendo. ¿Por qué? Porque son utilidades que se reparten a los trabajadores. Ya se ha hablado cuando vimos el curso de PTU distribuir que cuando los trabajadores reciben esta PTU, no se considera que puedan tomar decisiones dentro de la sociedad, aunque sea una utilidad la que están recibiendo. Y aquí también nos aclara que esta PTU pagada no se considera dividendo, por lo tanto, no le aplicaría ninguna regla de aquí, ni tampoco del 10% ni nada, ¿no? Es decir, queda fuera totalmente. 8. La distribución de dividendos utilidades conforme al artículo 140, fracción 1 y 2, se calcula el ICR con la tasa de 30%, se considera pago definitivo. Este artículo 8 ahorita lo vamos a hablar, a comentar rápidamente, ¿sale? Aquí les puse el extracto de lo que dice la tesis, porque es el 1.4286. Entonces, aquí ya, ¿no? Les pongo un extracto de la tesis para que lo conozcan. El artículo 78 es muy extenso. El artículo 78 nos habla de cuándo se va a reembolsar eh, acciones o partes sociales y qué se va a hacer y cómo se va a distribuir. Este lo vamos a obviar porque es muy extenso y este sería, solo este puro artículo 78 sería un curso muy específico cuando se disminuya el capital. Como ustedes saben, el capital técnicamente hablando no se puede disminuir porque debe haber un mínimo. Antes se hablaba de 50,000, hoy día ya no existe como tal en la legislación mercantil un mínimo. Sin embargo, ustedes no pueden dejar, por obvias razones, hacer una reducción como así de, pues me llevo todo mi capital, ¿no? Es muy importante, hay unos mecanismos, el cómo también se piramida, también se paga un excedente del 30%, pero como estamos hablando de las acciones directamente, es decir, del alma de la sociedad, si mi fin fue generar riqueza y aporté un dinero y de ese dinero me dieron acciones a mí, por consiguiente sería muy raro que dijera ahora regresa mi dinero, porque entonces cómo funciona la sociedad sobre sus puras utilidades y como las utilidades son susceptibles de distribuir,
pues entonces se quedaría la sociedad sin un respaldo ante los acreedores y los obligados solidarios y todas las personas que involucras. Entonces, aquí están las reglas del artículo 78, se los puse porque son parte también de los cálculos de los dividendos, secciones, y se revisa también la parte de la UFIN, de la CUFIN, de la RECUFIN, ¿no? La RECUFIN es cuando allá por los años mozos del 13 para atrás, se pagaba, hubo una opción me acuerdo, creo que fue en resolución, donde si se distribuía dividendos, se pagaba un porcentaje muy chiquitito, y hasta después de que realmente se entregaran, se pagaba el otro 5% adicional. Entonces, ahí ahorita sí que lo comentamos rápido, por ahí lo puse en el material. Entonces, todo este tema lo vamos a obviar el 76 porque es muy amplio. Ahora, vámonos del lado de la persona física. Hasta ahorita hablamos de la persona moral cuando distribuye, qué pasa cuando hay paga, no paga, se piramida, esto. Ahora vámonos con el cálculo de las personas físicas. En el acta que yo le estoy poniendo aquí como ejemplo, se distribuyeron a dos socios, el A y el B. Estas acciones son, primero la lista de asistencia, ya saben, su representación dentro de la sociedad, llegan casi llegan con sus acciones, aquí están mis acciones, las cuentan, ponen a alguien a contarlas, dicen, ok, aquí están todas las acciones, están completito, todo el mundo está, y vamos a levantar el acta, ¿no? Y aquí se hace. Alguien por ahí las cuenta y dicen, ok, se contaron, todos estamos dentro. Y se discute aprobación de decreto de dividendos, o sea, se van a decretar dividendos, y después dicen, pero también los vamos a aumentar en capital. Ajá, en la parte variable es muy importante que se defina, como ya dijimos, parte fija, si aumento la parte fija, no los puedo sacar así por así, hay una reglamentación, una forma, pero si es de su parte variable, ahí sí, en cualquier momento puedo volver a regresar y decir, quiero llevarme mi dinero de la parte variable y es más sencillo. Entonces, aquí se decretan el 1.911.000, que es el cálculo que tenemos acá, 1.911.000, cuánto le corresponde al socio A, cuánto le corresponde al socio B. Bien, como va a haber nuevas acciones, ahora es una serie diferente. Antes era la A, ahora son la B. Muy bien, estas nuevas acciones, ¿cuál es la representación? 19.000 acciones nuevas, perfecto. Y así es como queda el nuevo capital. Ya tenemos acciones en la parte variable y lo aumentamos. Muy bien, se ordena emitir y entregar a los accionistas los títulos, se desahoga alguna persona para que vaya con el notario, porque acuérdense que esto lo hacen la asamblea de socios o accionistas en puerta cerrada en su sociedad. Muchos por costumbre o por temas ya de que conocen muy bien el notario, pues todo lo hacen ahí en la notaría y en ese momento se desahoga todo. Es más, hay quienes ni siquiera levantan esas actas, van con el notario, le cuentan el chisme, el notario se jala cabello y dice, pues, sabes que no se tiene que hacer, pero bueno, vamos a corregirlo. ¿Cómo? Pues ahí mismo se levantan los acuerdos, se las actas y se firman, se protocolizan y se salen con su acta protocolizada. Tarda una semana, dos, pero es rápido. Entonces, esta acta que tenemos acá la vamos a llevar a un tema fiscal, porque se fijan, este es mercantil, este tema es mercantil, que lo vamos a ver más adelantito. Bien, es muy sencillo. ¿Qué nos dice el artículo 140? Prácticamente nos dice cómo va a pagar el impuesto a la persona física. Es muy sencillo. Nos dice, primero, cuándo le toca a cada socio o al socio cuánto le va a tocar, ¿no? Luego, vamos a piramidar para saber cuál era antes del impuesto. Como habíamos dicho, este monto es antes de que la persona moral pagara impuestos, es decir, los 2.730.000 representan las utilidades antes de impuestos. Una vez que la sociedad pagó impuestos, se me dice, primero dime, ¿cuánto fue el dividendo piramidado? Que en la ley no te lo dice como tal, pero todo mundo entendemos así. Multiplícalo por la tasa del ICR al 30% y entonces ya sabemos cuál fue el ICR que esos dividendos pagaron. Es muy sencillo. 1.365.000 menos el ICR me dan los 955 por cada socio a pagar. Muy bien, aquí viene abajo. Total de dividendos, ICR de dividendos e ingreso acumulable para el accionista. Aquí sí dice la ley, en su artículo 140, dice que acumularán la piramidación a sus demás ingresos. Muy bien, entonces para su declaración anual la persona física va a acumular 1.365.000. Pues si, oye, espérate, pues es un buen si solo recibió 955.000 pesos en efectivo. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque realmente antes del impuesto hubieran recibido 1.365.000. Si ellos mismos hubieran pagado su impuesto, seguramente hubieran pagado 409.000 a la tasa del 30%. Bien. Dice, ahora bien, aplícales tu tarifa, si el 152, 1.365.000,
se calcula el impuesto conforme a tarifa, esto lo vamos a obviar, y me da un ICR del ejercicio que vendría siendo este de aquí, la fila 24. Me da 347 y me da 409 de ICR de dividendo que pagó la persona moral. Algo muy curioso que tenemos aquí en México, los dividendos distribuidos nos permite las personas físicas acreditarnos el ICR que pagó la persona moral, no lo pagué yo persona física. Entonces la ley nos da ese beneficio donde podemos acreditar el ICR pagado y entonces nos da un ICR a favor. No pagarían estas personas nada de impuesto toda vez que traen saldo a favor. Normalmente será así. Entonces, en su declaración anual, una vez que ustedes pongan el ingreso acumulable, 1.365.000, se haga el cálculo automático allá en el SAT, en la declaración, ustedes van a acreditar los 409.000. ¿Estos cómo los van a poder acreditar? Con la constancia de retención de la persona moral que les emitió a ustedes. El SAT ya lo sabe, en el momento que la persona moral emitió la constancia, la timbra, el SAT ya sabe que ustedes traen un ICR de dividendos pagado por la persona moral que les permite la ley acreditarlo. Por consiguiente, van a tener saldito a favor. Bien, hasta aquí. Vamos a leer el artículo 140. Las personas físicas deberán acumular los demás ingresos, los percibidos por dividendos utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto. Este de podrán siempre es un temita y un relajo. Cuando ustedes leen en la ley podrán, pudiese entenderse que nos da la opción, ¿no? De que puedo acreditar o no, porque podría o no podría. Sin embargo, en tesis nos aclara la autoridad que el podrán es cuando estás obligado a hacerlo, hazlo. Entonces, estás obligado, si tienes retención y cuando dice podrá acreditar, es porque lo tienes que acreditar. El podrá, si quiero o no, es cuando la misma ley te da las dos opciones. Puedes hacerlo o no. Entonces ahí cuando me dice podrá, podré o no hacerlo. Pero cuando me dice podrá y es una obligación, lo tendré que hacer. Entonces, teniendo la retención de ICR, de distribución de dividendos, estoy obligado a calcular mi impuesto y acreditarme esa retención, porque como sabemos, pudiéndolo acreditar y no me lo acredito, perdería el derecho. Contra el impuesto que se determine en su declaración anual. El impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades siempre que quien efectúe el acreditamiento, es decir, la persona física a que se refiere este párrafo, considere como ingreso acumulable, además del dividendo utilidad percibido, el monto del ICR pagado. En resumen, es tómame el dividendo, 955.000 pesos más el ICR, los 409, suman 1.365.000. Entonces, me podré acreditar el ICR siempre que acumule a mis demás ingresos el dividendo más el ICR. En este orden de ideas está más sencillo acá porque aquí sumo el 1.365.000. Esto es lo que nos dice el artículo 140, que acumule a mis demás ingresos el dividendo y el ICR, y entonces acumule, calcule y después me acredite el ICR. Pareciese como que lo acumulo y no, pero al final sí hay una utilidad. Mira, aquí tengo los 61.000. Esta es la parte proporcional del ICR que se está acumulando y que está pagando impuesto, pero acreditar el ICR de dividendos me queda un remanente a favor. Entonces es así, si tienen una duda, yo sé que está muy sencillito de entender, me avisan. Y además cuente con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 9 del artículo 76, que no es otra cosa que la constancia de retención que está obligada la persona moral a emitirles. Entonces, muy importante, si ustedes son socios accionistas y les distribuyen dividendos, es suma importancia que les entreguen la constancia de retención. Como les comentaba, como no forma parte de las gratuitas del SAT, la tienen que adquirir o que ya la tengan en su proveedor y entonces en ocasiones se les olvida emitir esta constancia. No basta con pagar, basta con, eso es importante como requisito. Es tener el depósito bancario o cheque, transferencia, monedero electrónico, no se vale, son esos tres. No puede ser en efectivo. Y segunda, que tengamos la constancia de situación fiscal. Entonces, lo que me va a pedir la autoridad para demostrar que me puedo acreditar el ICR retenido por la persona moral es que esté el depósito bancario en mi cuenta y que tenga la constancia de retención. A falta de estos dos, ese ICR retenido, no me lo voy a acreditar, pero sí voy a tener que acumular el dividendo y el ICR. Ahí sí los voy a tener que acumular y voy a perder la oportunidad de acreditarme el ICR si no tengo la constancia o si no me depositan en mi cuenta bancaria. Ergo, voy a pagar un superimpuesto por no haber tenido estas dos obligaciones adicionales. Al resultado de multiplicar el dividendo de utilidad percibido por el factor.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas serán sujetas a una tasa adicional del 10%. ¿Cómo por qué, no? O sea, ¿cómo por qué voy a pagarte aparte de que la persona moral ya pagó su 30%? Y aparte que yo hago mi cálculo, acumulo y todavía me acumulo el ICR pagado por la persona moral, ¿todavía quieres que te pague un 10% adicional? Sí, la Corte, como les dije, ya dijo, sí, si lo paga, está normalito, todo bien, somos amigos, págalos, bien. Personas físicas extranjeras, con los convenios internacionales que tenemos con México, suscritos con México, van a pagar una tasa disminuida y allá se van a acreditar lo que pagan acá y entonces les va a salir un impuesto menor. Entonces, este 10% pues, sería sobrando, ¿no? Pero para las personas físicas residentes en México, sí. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos. ¿Quién? La persona moral. ¿Se fijan? Siempre hay que tener cuidado de la ley a quién le está hablando, porque, por ejemplo, el artículo 20 primero empieza a hablar de las personas físicas, después me dice, dichas personas físicas, sigue hablando de las personas físicas. Luego dice, siempre que quien efectúe el acreditamiento, ¿a quién le habla? A la persona física. Luego acá abajo nos dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas le habla a las personas físicas. Luego dice, están sujetas a una tasa adicional del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidos de las personas morales residentes en México. Esas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades. ¿Quiénes? Las personas morales. Ahora, eh, cuando estamos hablando de residentes en México, también está hablando de las personas morales residentes en México. Si les distribuyen dividendos a una persona física residente del extranjero, esta podrá, igual emite la constancia y podrá acreditarlos sobre sus cálculos de allá, vamos a pensar, Estados Unidos, decir, oye, ese México me retuvieron tanto, lo puedo poder acreditar porque tenemos convenios amplios de colaboración fiscal con estos países, entonces no hay ningún tema. Si es un país donde no tengamos esos convenios, pues no podrán acreditarlo. En los supuestos que se refiere a la fracción 3 de este artículo, el impuesto que retenga la persona moral se enterará más tarde en la fecha en que se presentó o debió presentar la declaración del ejercicio correspondiente. Es decir, la persona moral me quita ese 10% y lo entera ella misma. Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título o valor, es decir, el accionista. Y en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular. Bueno, ahora aquí vamos a leer este último de aquí, a ver si lo puedo ver, lo que es la fracción 1 y 2 del párrafo 1, 2, 3, 4, quinto párrafo, fracción 1 y 2, porque son los dividendos fictos. Aquí no nos menciona, pero vamos a platicarlos. Ahora bien, ese 10% ¿qué es? Yo digo, ya tengo un impuesto del ICR de 347,000 que me dio mi cálculo de la tarifa del 156. Luego tengo el ICR de los dividendos que me lo acredito y me da un saldo a favor. Pero me dice, vas a pagar un 10% adicional conforme al 140 y 164. Y 140 para personas físicas, 164 creo que para personas morales residentes en el extranjero. Bien, entonces el 10% adicional, si yo multiplico este punto 10 por el dividendo distribuido, me da 95,000. Me dice la regla, esos 95,000 pesos no tienen nada que ver con lo anterior, me lo vas a enterar, lo a retener y enterar y se considera pago definitivo. Este no se puede acreditar, esos 95,000 pesos directos. Ahora bien, ¿cómo nos salvamos de estos 95,000? No hay manera. Se pagan y se enteran y punto. No se acreditan contra los 409. Esos 409 contra los 346 menos 61, cualquiera podría decir, ah, pues 91 menos 61, pues ya tengo un saldito ahí a pagar solo de 33, no. Esto lo va a retener la persona moral en el momento en que decrete dividendos, ¿va? Te lo quita y lo entera. Esto no, ahí, aunque te lo ponga en la cosa que te lo entero, esto tú no lo vas a poder acreditar. Ahora bien, ¿cuándo no se paga ese 10%? Como habíamos comentado y conforme al criterio 63, este 10% solo se retendrá cuando se considere que efectivamente lo recibió la persona física o persona física, eh, por ejemplo, hasta que si lo reinvertió, como dijimos, como en nuestro ejemplo, se está reinvirtiendo, entonces al reinvertirse no se va a retener ni se va a enterar, porque no se considera que el dividendo se distribuyó, fíjese como dice. El artículo 10, segundo párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales,
o la entrega de acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago de aumento de capital de la misma persona moral dentro de los 30 días siguientes naturales a la suscripción, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de calendario en el que se paga el reembolso. Imagínense que estamos en 2015. Bueno, vamos a poner 2025. Y ustedes distribuyen precisamente este monto, 1.900.000. ¿Qué tiene que hacer la persona moral? Por punto 10 y enterarlo, ¿no? ¿Cuánto le va a pagar a las personas físicas? 1.720.000. Ese lo entera, se considera pago definitivo y no lo pueden acreditar acá, ¿vale? Esos 191.000. Pero ¿qué dicen? Oye, lo vamos a reinvertir. Entonces, en 2005 teníamos un capital, imagínense, 2 millones de pesos, más los variables de 1.900.000, entonces yo tengo de capital 3.911.000. Entonces, aquí ya no hay retención. ¿Cuánto les voy a pagar? Nada. ¿Por qué? Porque se quedaron dentro de la sociedad. Como se quedaron dentro de la sociedad y yo no les di nada a los socios, no hay retención, pero tampoco pago de dividendo. Entonces, ahí queda, hasta ahí llega. Entonces, esto no se paga de acuerdo al criterio y la misma ley. Ahora bien, ¿qué pasa por ahí en 2030? Les voy a reembolsar 1 millón de pesos. ¿De cuál? De este. Y entonces voy a bajar el capital. Entonces, en 2030 tenía los 2 millones de fijo, ¿vale? Más menos y mi fijo, mi variable queda en 900, total de capital en 2030 va a ser de 2.911.000. Ok, ¿qué pasa entonces con este milloncito? Ahora sí, por punto 10, y entonces la persona moral tendrá que retener 100.000 y entregarles exclusivamente 900.000. ¿Y qué va a pasar con esta? Aquí, como ya están distribuidos, ya no se tiene que hacer un acta de distribución porque ya están distribuidos. Lo que estoy haciendo es reembolsarles parte del capital variable. Y lo único que tengo que hacer es retenerles, ellos van a enterar y ellos acumularán los 900.000 así directos. No se podrán acreditar los 100.000 pesos porque esos no se considera que se puedan acreditar. Y entonces ya, hasta ahí llegó el cálculo. Entonces, a eso se refiere este pequeño párrafo, que sí pareciese pequeño, pero pues obviamente a los accionistas les pega, porque no hay manera, no se pueda retener, salvo que no se distribuyan y se reinviertan dentro de los 30 días naturales. Hay que moverse, es decir, hay que hacerlo inmediatamente para que no pasen los 30 días. Pasando los 30 días y los reinvierto, tengo que retener y enterar ese 10% porque no seguí las reglas. Entonces, en los supuestos que se ve la fracción 3 de este artículo, el impuesto que se retenga a la persona moral se enterará más tarde en la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario, bueno, ya lo leímos. Ahora, vamos con los dividendos fictos. No existe como tal la figura de dividendo ficto, ¿no? Pero vamos a leer esto. ¿Quieres, contador, ahorita antes de pasar al siguiente, que es la parte del dividendo ficto, contestamos aquí las preguntas que ya tenemos pendientes, ¿no? Para que no se acumule. Y pues bueno, tenemos la primera, dice, hola, buen día. En el acta de asamblea se decretan dividendos y puedo especificar en qué momento les voy a pagar. Sí, de hecho, se considera, aquí el tema es que para efectos de o sea, como es un tema mercantil, siempre lo de la sociedad es un tema mercantil, es una sociedad, se rige por las reglas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo tenemos que leer todo. Bien, puedo ponerle yo ahí, este dividendo se pagará en un año. Pero ¿qué pasa con la ley del impuesto de la renta? Es muy preciso. O sea, ahí nos dice, si decretaste dividendo, hagas dividendos, retienes y hace su cálculo en la declaración anual. Se rompería el esquema de lo que estoy obligado a hacer. Por ejemplo, ¿en qué momento estaría obligado a emitir la constancia? ¿En el momento que le hago la retención? ¿En qué momento le hago la retención? ¿En qué momento que distribuyo? Entonces, ¿qué pasa si al final hago todo, pero no se los deposito? ¿No? Que sería un problema porque yo tendría que hacer todo, yo como persona moral, retener, enterar, pagar mis impuestos, date tu constancia. Si no te lo pagué al final porque no hubo dinero, eso también fíjese que es un tema muy importante. Alguna vez platicado cuando un maestro me decía, eh, ok, ya decretaste porque tienes capital, es decir, tienes utilidades. Ok, ya levantaste tu acta, todo perfecto, tienes tu constancia, tu cálculo, sí, perfecto. Pregunta, ¿tienes dinero en tu cuenta bancaria? Es que no hay dinero. Pues, ¿cómo vas a decretar entonces, maestro? Tienes que tener dinero en tu cuenta bancaria. Se tienen que pagar. No porque lo diga tácitamente, sino porque se debe de entender que al distribuir dividendos, porque la sociedad tiene los recursos para poder entregarle a sus socios y que no se va a quedar desfalcada. Eso es una obviedad.
porque podría yo constituir un delito, sacar dinero de la sociedad teniendo obligaciones, no teniendo dinero y dejándola en ceros, porque pareciese que entonces estoy manipulando para que yo lleve mi dinero antes de que pase cualquier cosa. Entonces, la recomendación es que si vas a decretarlo, sí, o sea, dentro de los 30 días naturales, pues como cuando también cuando formalizas una sociedad y le pones ahí 100,000 pesos de capital y le pone el socio, porque el notario no se va a meter en broncas, va a decir, se encuentran exhibidos en la caja de la sociedad. Oye, ¿qué significa eso? Que tú dijiste al socio, aquí están los 100,000 pesos o 1,000,000 en efectivo y los voy a depositar a fulano que es en la caja. O sea, fulano, uno de los socios, se va a encargar de tener ese dinerito para empezar a darle vida a la sociedad. Lo lógico es que en cuando tengamos cuenta bancaria, se deposite el dinero y digamos, aquí está la parte del capital de las acciones que emitimos, ya cada quien pagó lo suyo. Estoy seguro que si ustedes revisan, nunca depositaron ese dinero. Es decir, nunca existió el depósito de las acciones o de las partes sociales hacia la sociedad, lo cual está también incorrecto. Lo mismo, si vas a decretar, que sea porque tienes recursos para decretar, ¿vale? Y tiene que haber saldo en la cuenta contable, o sea, es decir, que hay utilidades en la cuenta de capital, utilidades a repartir, porque no puedes tener utilidad fiscal y querer repartir, entonces a veces también es un temita ahí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí la recomendación es que si los decretas, los pagues independientemente de que pongas o no en el acta en qué fecha se van a pagar, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dice, buen día. ¿El remanente distribuible que reparte una SC sin fines no lucrativos tiene el mismo tratamiento de dividendos? ¿Y en qué apartado de la anual lo declara la persona física que lo recibió, ya que en la declaración anual no está precargado? Dice, el 1,365,365 del ejemplo que menciona, que acumula la persona física que aparece en el CFDI de retenciones que emite a la persona moral a la física. Es toda la pregunta, como que son varias preguntas, pero, Son varias. Sí, ajá. de hecho, digo, el tema de lo que son las asociaciones o sociedades civiles, primero se considera que son sin fines de lucro, ¿vale? Por consiguiente, no siguen las reglas que las SA, que son sociedades anónimas con fines de lucro. La SA se distingue porque es anónima. Oye, ¿por qué es anónima? Porque no me interesan los socios, no me interesa que la vida jurídica aparezca el socio, por eso es que hay un representante legal. Por consiguiente, dentro de la vida jurídica no es importante, ellos meten su lana, se van a dormir, regresan un año, dicen, dame, por eso meten un comisario para que revise que las cuentas son claras, que no se están malversando, que todo va en regla, y no tiene que ir de chismoso y decir, oye, ¿qué crees? Están ganándose la lana en tonterías, y entonces por eso ponen un administrador único o el consejo de administración, el cual va a regir las reglas de la sociedad en conjunto con la Ley General de Sociedades Mercantiles y todas las regulaciones. Bien, en el caso de las sociedades civiles, no existe tal cosa. ¿Por qué? Porque se unen para un fin y un bien, ya sea de la sociedad, si yo me reúno con 5 contadores, formamos una SC, y va a ser esa SC para nuestro beneficio como contadores. Vamos a buscar que cada socio se lleve una lanita, pero no va a ser el fin de la sociedad, es sin fin de lucro. Por consiguiente, cuando se reparte, es como si fuera un asimilado a salario. Tú puedes ir repartiendo en el transcurso del año y al final esa sociedad lo va a hacer deducible como distribución a sus asociados. Entonces siguen reglas completamente diferentes. No es lo mismo. Entonces, en este caso, lo que es el ejemplo que estamos dando es para una SA con fin de lucro. Eh, Ahí sí tendríamos que hacer un curso totalmente aparte de cómo funcionan y cómo se regulan las SCs, cómo le dan los recursos a los socios siempre que haya excedentes. ¿Qué significa? ¿Por qué no hay utilidades en las SC? Porque si el fin es generar bienestar para los socios, vamos a decir, yo como un club social con puros ricachones, este club social, su finalidad es darle las amenidades, alberca, va a tener sus costos y todo. Oye, si después de que hicimos todo, hicimos rifas, pusimos todo, hubo ahí una lanita extra, pues vamos a dársela a los asociados, ¿va? Se les entrega, se les hace su retención, ¿no? Y ellos van a acumular como un asimilable salario, pero no es como una SC, entonces sí son cosas diferentes, hay que tener cuidado. Por eso es muy importante, miren, yo les recomiendo ampliamente, yo sé que no les gusta leer, es muy difícil estar leyendo, pero léanse completita la Ley General de Sociedades Mercantiles, les va a quitar muchos dolores de cabeza porque aquí viene
el alma de la sociedad, cómo y de qué manera se va a regir. De hecho, aquí yo les puse en las láminas, abajo vamos a ver que vienen, hay unas partes importantes para la distribución de dividendos para las personas morales que son SA, ¿no? Y que les regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. A veces como contadores nos regimos por la ley del ICR, poco Código Fiscal de la Federación, casi no conocemos los reglamentos y mucho menos la ley, por ejemplo, de ingresos de la Federación o, por ejemplo, el reglamento interno del SAT, muy importante porque, por ejemplo, vienen las facultades, viene la competencia de las autoridades. Entonces, si no conocemos esto, los abogados son truchas, se van hasta las últimas tripas y por eso pueden litigar. En nuestro caso, nosotros como tratadores no tenemos una formación legal tan amplia. Entonces, no nos queda más que leer, estudiar y meternos a cursos y seguir a los grandes expositores que nos ilustren en esos temitas, pero leer es fundamental. Entonces, muy importante, no es regaño, pero sí es una observación muy importante. Entonces, si se fijan, tenemos sociedades en nombres colectivo, sociedad en comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima en comandita por acciones, sociedad cooperativa, todos conocemos una sociedad cooperativa, ¿no? Una en México sí existe y funciona. Sociedad por acciones simplificadas. Entonces, cada una difiere de otra, aunque se pareciesen, cada una se regula y hasta en el tipo del acta que se va, el acta de asamblea y obligaciones y todo, aquí viene regulado. Entonces, es muy importante que se la lean. No es como el Código Civil Federal, que ahí hay códigos civiles por estado, bastantes. Ya se habla de que se va a legislar, que uno solo iban a quitar todos los locales y va a ser uno solo federal, pero todos son copia casi del mismo y cada quien lo reguló como quiso, pero es una lectura muy hermosa el Código Civil. Dicho de sea de paso, digo, y creo que es un dato muy importante que se los dé, ya casi se cumplen 100 años del Código Civil desde que se creó. Fíjense, pocas modificaciones ha tenido el Código Civil Federal. Léanlo, ahí vienen temas como, por ejemplo, hay una máxima que a mí me gusta mucho del derecho que habla sobre el desconocimiento de la ley no exime su responsabilidad. Viene en el Código Civil, entonces ahí vienen regulaciones, como digo, civiles, de cómo y de qué manera me voy a comportar hacia los civiles, yo como civil, como un ciudadano, y a veces ni siquiera leemos eso, ¿no? Entonces ya casi cumple 100 años, si no se la han leído, léala porque faltan creo que 3 años para que se cumpla los 100, entonces a ver si le hacen festejos acá a las autoridades, pero va a ser, yo creo que en 3 años todo el mundo se va a acordar que existe porque le van a hacer su pastelito, como las abuelitas que pasan en los videos de YouTube que tiene 100 años, le están haciendo pastel a la abuelita y la abuelita durmiendo, ¿no? Pero bueno, más o menos así va a ser el Código Civil. Léanlo, es muy padre leerlo, se van a enterar de muchas cosas muy, muy importantes. La última pregunta dice, buenos días. ¿El ISR del 30% lo puede acreditar la persona física aunque el dividendo haya provenido de la CUFIN? No, de hecho tiene que venir de la CUFIN. O sea, fíjese, si ya se distribuyeron dividendos, nos vamos a la CUFIN. Entonces, esa CUFIN ya pagó impuestos y se acredita. Pero como vimos en nuestro ejemplo, hubo una partecita que no se había acreditado, esos 13,000 pesitos, por decirlo así, pero la persona física sí se los va a acreditar porque va a piramidar el 1,911,000, no el 1,883,000. Por eso la persona moral lo paga, y lo disminuye de su CUFIN para los siguientes ejercicios. Luego entonces, ese 30% que se va a acreditar, esos 409,000, se los va a poder acreditar 100%, porque la persona moral se va a encargar de pagarlos, ¿vale? Entonces sí, sí se los acredita, sin ningún problema. Muy bien. Perfecto, entonces esas serían todas las dudas. De todas formas, por ahí ya les dejamos los links de las reseñas. Nos ayuda muchísimo para poder seguir dando de forma gratuita todos los cursos. Y entonces ahora sí, continuamos. Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos. Ese también se consideran dividendos, hablamos del dividendo ficto. ¿Qué significa ficto? Que es, pero no es. ¿Ah? Es decir, no es dividendo, pero le vamos a dar para efectos fiscales el tratamiento de dividendo. Luego entonces no va a haber un acta, no va a haber un notario, no va a haber un cálculo de la persona moral. Fíjese cómo cambian las reglas. Para efectos de este artículo también se considera dividendo o utilidad distribuida los siguientes: los intereses a que se refiere el artículo 85 y 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la participación en las utilidades que se paguen a favor de los obligacionistas. Fíjese, eh, aquí 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si alguien ha leído la Ley General de Sociedades Mercantiles, recuerda
¿Cuál es el 85 y 123? A ver, pónganmelo ahí en alguien del chat, ¿no? ¿Nadie? Que no se vayan a buscarlo porque ya no vale. Yo sí lo busqué, No, ustedes no. entonces nadie, entonces nadie. Bueno, fíjense, Ya están cuando buscando. yo entro y formo una nueva sociedad, meto mi lana, meto 1 millón, 5 millones de pesos y empiezo a trabajar. Se entiende que hay un periodo preoperativo y entonces pues mi lana está ahí dormida sin hacer nada, o sea, digo, puede que hasta esté dormida, puede que hasta ni se esté generando, apenas está los proyectos, está viendo qué se va a hacer, no sé quién gastar el dinero porque obviamente no hay todavía ventas, pero sí hay muchos gastos. Entonces, aquí como que el socio nervioso, ¿no? Entonces dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, se puede dar un interés a esas aportaciones por los primeros, creo que son los primeros 3 años, para que el socio se lleve algo de dinero por interés en lo que se empiezan a generar utilidades. Luego entonces, esos intereses que va a pagar la persona moral a los socios antes de que se genere una utilidad, el tratamiento fiscal es como si fuera un dividendo. Entonces, si bien pudiesen ser intereses, va a agarrar de tajo, la persona moral les va a retener el 30 más el 10 y les va a dar la diferencia. Si se fijan, lo que está haciendo es de mi propio dinero, antes de que haya utilidad, me va a dar una lana, ¿no? Como un interés, y entonces eso yo lo voy a declarar como un dividendo ficto, como un dividendo, la cual ya me hicieron retención, voy a piramidar, voy a presentarlo en mi declaración anual. Entonces hay esa opción. De hecho, no recuerdo si se lo puse por acá, déjame ver. Mira, aquí sí se lo puse, qué bueno. Artículo 85, es para la sociedad de responsabilidad limitada y el 123 para una sociedad anónima. En un contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no mayores al 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiese beneficios, pero solamente por el periodo de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que, según el objeto social, deban presentar al comienzo de la operación, sin que en ningún caso dicho periodo exceda de 3 años. Este interés deberá cargarse a gastos generales. Lo mismo para las personas, es una SA, ¿no? Debe establecer acciones, un periodo no mayor de 3 años, emisión de interés no mayor al 9%, es decir, yo ya metí mi lana, dame un interés 9% y lo consigo como dividendo para todos los efectos fiscales, ¿sale? Entonces, ese es nuestro primer dividendo efecto. Segundo, los préstamos a los socios o accionistas. Yo, persona moral, le voy a dar dinero a los socios o accionistas. Normalmente, para no distribuir dividendos y hacer todo eso, dice la sociedad, pues ahí te lo pongo como préstamo, ¿no? 1 millón de pesos, después vemos. Y ese nunca se cobra, no se ponen intereses y ya quedó ahí. Y siempre quedó como una cuenta deudora de la persona moral. Entonces dice la ley, donde te cachen esa, se va a considerar como un dividendo y te lo voy a acumular como un ingreso a la persona física y a la persona moral le va a ir como en feria, como sabemos, un acto de fiscalización. Muy importante, como ha comentado la doctora El Mesollo en otros cursos, los contratos. Si van a prestarle dinero al socio de la sociedad y no se considera de facto un dividendo ficto, entonces lo que tienen que hacer es un contrato donde se notarice, se le ponga un interés, un plazo menor a un año, que es consecuencia normal de la operación de la persona moral. ¿Qué tengo que demostrar? Que en el mismo contrato se requiere prestarle al socio para que se ejecute tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque si no cumplo con esos requisitos de la fracción segunda, entonces caigo en el supuesto de dividendo ficto y me van a cobrar todo lo que me tengan que cobrar con la actualización. Y acuérdense que también se tipifica como delito fiscal. Entonces, solo por el simple hecho, así sea una cantidad ínfima, estamos hablando de 10,000 pesos, 20,000 pesos, ya los puse como préstamo, pues para no ser a sus gastos y después vemos que no, 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 no. Cualquier dinero que le des a tus socios o accionistas es un dividendo salvo prueba en contrario. ¿Cuál sería la manera de demostrar que efectivamente no es un dividendo con un contrato? Que el dinero haya pagado intereses, que se formalice ante notario, que se estén pagando los intereses. ¿Quién tendría que emitir un CFDI de esos intereses? La persona moral, porque los está cobrando aquí en la persona física. La persona física lo podría meter como una deducción en su declaración anual. Es decir, se fijan, tiene que haber un equilibrio y una lógica congruente. Cuando la autoridad te revise y encuentre estos dineros, te va a decir dividendo ficto, impuesto, el 30 más el 10, me lo debes. Oye, espérame, es que era un préstamo. A ver, pues tráeme todos los elementos para desvirtuar que efectivamente era un préstamo. Y si no cumplo cualquiera de estos, pues, que efectivamente se cumplan esas obligaciones pactadas, condiciones pactadas. Es decir, que si puse intereses, que los intereses efectivamente estén pagados, que haya un CFDI que los respalde, que el contrato esté notarizado,
que sea menor a un año, que el dinero se le haya depositado a la cuenta del socio, que el dinero haya regresado a la cuenta de la persona moral, es decir, todos esos requisitos. Si no, dividendo ficto. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los socios, a los accionistas de la persona moral. Esta pregunta sí se las voy a hacer, la tienen que saber contadores, administradores, abogados. ¿En qué artículos se regulan las erogaciones que no sean deducibles? No estamos hablando que no reúnan requisitos fiscales, el tip, que no sean deducibles. Es decir, que de suyo, primero, no sean deducibles y segundo, que beneficien al socio o accionista. Vamos a la ley del ICR. Los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones. Aquí volvemos con el podrán. Podrán es como si quieren, ¿no? Pues quien no quiere. Pero al tener la deducción, estás obligado a ponerla. ¿Se fijan? Siempre lo he dicho, en las declaraciones anuales, ¿qué les viene precargado? El ingreso. ¿Qué no les viene precargado? Los gastos. ¿A poco no podría poner precargado el SAT todos los gastos que ya tienen emisión de CFDI que cumple con todos los requisitos? Pues claro, se lo podría tener, pero no se los precarga por este podrán. En cambio, los ingresos dice deberán, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tema. Las personas más residentes en el extranjero, las decisiones autorizadas deberán de reunir los siguientes requisitos. Para los efectos de este título, no serán deducibles. Artículo 28. Las erogaciones que no sean deducibles. Acuérdense que el 28 tiene topes. Es no deducible siempre y cuando sí, ¿no? Entonces, sí, lo tenemos que leer ahí. Es un no, pero si cumplo esto, es un sí. Los impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente o tercero, ni de las contribuciones. Pero cuando beneficien al socio, imagínense que yo pago un impuesto local, pero es del socio, yo lo quiero hacer, es un no deducible. De entrada sabemos que es un no deducible porque no es una erogación estrictamente indispensable para los fines del negocio. No cumple con requisitos, bla, bla, bla. Pero ¿a quién benefició? Al socio porque le pagué sus impuestos. Entonces, ese es un dividendo ficto. Ese podría ser un ejemplo. Podría haber infinidades. Entonces, cuando ustedes estén armando su declaración anual, no pongan en el rubro de no deducibles, pónganlo en el rubro de no reúnen requisitos fiscales, porque aquí es donde la autoridad se puede meter a buscarle dividendo fictos. Los obsequios, atención, los gastos de naturaleza análoga. Si yo se los doy a un proveedor, es un no deducible, pero si se lo doy a mi socio, es un dividendo ficto. Los gastos de representación que se queden a favor del socio o accionista de dividendo fijo. Los viáticos. Cuando yo le estoy, es lo como comentaba la doctora al principio del curso, y el socio es también el chambeador, es el gerente, es el administrador, es el repartidor, es el todas las puedo, y le doy para viáticos, va y se los gasta. Por regla general, cuando yo a un trabajador le doy viáticos, hasta un 10% me los puede no demostrar como comprobantes. Acuérdense de la regla. Pero si dentro de los viáticos excede el 10% que no me comprobó, la diferencia que no me comprobó y que excede y que no excede del 10%, yo soy obligado a acumulárselos como un ingreso para efectos fiscales al trabajador. Ahora lleven este punto a la persona física socio. Si parece este mismo supuesto, pero es un socio, ¿qué creen? No es un acumulable como un sueldo, es un acumulable como un dividendo ficto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, nosotros nos vamos a dar la tarea de leer el artículo 28 y estar separando aquellos conceptos que no son deducibles y si tengo de estos no deducibles en mi declaración anual, todavía echarle un ojito a ver si fue para el socio y le benefició al socio porque si fue así, entonces se considera un dividendo ficto. Es un poco más complejo que la autoridad me lo detecte, pero cuando estamos hablando de cantidades importantes, la autoridad sí se toma la molestia de revisar. Acuérdense que antes manejamos el 80-20. De nuestro 100%, la autoridad nos revisaba la representación del 80% de las operaciones. Ya no, ya con el tema de la fiscalización automatizada, lo que hablan del robot que hoy conocemos como inteligencia artificial por parte del SAT, no está revisando el 100% de las operaciones. Entonces, tengan cuidado con esto. Que dentro de los cursos que vamos a dar posteriormente, hablaremos de todo este tema de los comunicados, avisos que han evolucionado a favor de la autoridad y no puedo decir en contra del gobernado,
porque nosotros estamos obligados a llevar todo con seriedad y con formalidad y conforme dispone la ley. Entonces, si no lo estoy haciendo así, no es que la autoridad esté en mi contra, es que está cachando lo que yo estoy haciendo mal. La omisión de ingresos o las compras no realizadas o debidamente registradas. Fíjense aquí, la omisión de ingresos o las compras no realizadas. Si yo en mi declaración anual no presenté la declaración anual, me caen. Pues, pásame tu declaración anual persona moral. No la tengo. Ok, pásame tu estado de cuenta bancaria, que eso ya lo piden a la comisión. Ok, tienes tantos ingresos. Yo considero que esto es un ingreso en automático, le llama a la autoridad una declaración presuntiva de los ingresos. Vale, te va a cobrar el 30 más actualización de cargos, multas, gastos de ejecución, te va a tipificar como delito y te va a ir como en feria. Bien, no termina ahí el tema. Va a voltear al socio y le va a decir, me debes el 30 más el 10, haciendo los cálculos, obviamente, de la omisión de los ingresos de tu persona moral, porque voy a considerar que esto fue un dividendo ficto. Ay, ¿cómo crees? Sí. Ponle que el 30 te lo vas a poder acreditar porque se lo van a cobrar a la persona moral y tendrá que hacerse todo lo que platicamos, pero ese 10% adicional te lo va a cobrar porque aquí lo presume. Bien, las compras no realizadas o indebidamente registradas, volvemos a la declaración anual, si no presentases nada, pues preséntala, porque te lo puede acumular. ¿Por qué considera que las compras se consideran no, no realizadas o indebidamente registradas, se consideran un dividendo ficticio, si pues, al final es un gasto? Porque pudiese darse el caso, el supuesto que esto sea a favor del socio accionista, yo lo registré como una compra, no tengo el comprobante fiscal, pero pues, lo puse ahí como inventario, como compra. La diferencia de inventarios podría darse también el supuesto o que están indebidamente registradas. Esto por la evaluación podría darse también el tema de la evaluación en dólares que esté indebidamente registrada y de ahí nos va a pegar ese tema. Entonces, mucho cuidado. La recomendación, si llegas a una empresa o te llega un cliente o ven a una empresa que no tiene declaraciones, así sea global, se lo juro, descargan todos sus FDI, acumulan el 100% de sus FDI y su 100% de sus gastos, así tal cual, y la presentan. No llené el tema de los financieros, no llené el tema de Cuca, Cupín, está bien, preséntala así pero de facto, preséntala y quítate esta grave omisión. Es de las más graves omisiones no presentar tus declaraciones anuales porque se pueden tipificar varios delitos, incluyendo un dividendo ficto. Entonces, ya después date el tiempo de revisar, corregir, presentar complementarios. Si hay algo que pagar, págalo. Si no has pagado retenciones, págalas. El tema de las retenciones se tipifican como delito y de producción fiscal y agravante todavía, porque es un dinero que tú le quitases a alguien y no es tuyo, el IVA y las retenciones no es tuyo. Entonces, eso por eso se considera agravante y lleva una pena y una sanción corpórea más alta que si solo fuera ICR propio. De hecho, lo único propio es el ICR, entonces lo demás son retenciones o son de terceros. Entonces, mucho cuidado con eso. La fracción quinta, la utilidad fiscal determinada inclusiva presuntivamente, lo que platicamos la utilidad fiscal presuntiva, que la utilidad tiene esos alcances de presumir que tú tienes una utilidad diferente a la que estás declarando, o por estudios de precios de transferencia, donde se pueden también modificar las cifras y por consiguiente tendrías una fiscal aumentada que te implicaría pago de PTU, pago de dividendos fictos, pago de esto, pago del otro, entonces hay que tener cuidado con ello. Fracción sexta. La modificación de utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas en operaciones celebradas, lo que hablamos hace un momento, en operaciones celebradas entre partes relacionadas hechas por la autoridad, por dichas autoridades, lo que hablamos el estudio de precios de transferencia. Entonces, todo esto es lo que nosotros como nos hacemos en el argot como dividendo ficto y que debemos de tener cuidado porque le afecta directamente a los socios y no solo a la sociedad. Es decir, ese 10% adicional que previamente platicamos. Hasta aquí, doctora, un temita. No, doctor, todo bien hasta ahorita, no hay ahorita ninguna otra, o bueno, tenemos una duda que precisamente estaba checando porque dice, ese interés del préstamo o socio, ¿qué porcentaje debe cobrar y si lleva IVA? De hecho, por aquí nosotros hemos tenido por parte de nuestros clientes este tema, que precisamente ya han estado diciendo, ¿sabes qué? La empresa más bien le está dando dinero al socio y el socio a su vez le inyecta dinero a la empresa.
Y entonces precisamente para poder amarrar toda esta parte, en decir, sabes que no queremos que sea un dividendo, sino que efectivamente aplícame un interés, etcétera, etcétera. Por ahí luego nosotros lo que hacemos es buscar las tasas de interés, valor mercado, que cualquier persona normal le cobraría a una persona, en este caso a lo mejor un banco, por algún préstamo personal, para poder hacer la aplicación de ese porcentaje, ¿no? Que sería valor mercado. Entonces era precisamente lo que estaba buscando para poderle dar el porcentaje de interés recomendado, que es el que nosotros manejamos con los clientes, y efectivamente debe de llevar un IVA, debe de llevar un timbrado de un CFDI como interés para poder hacer la acumulación de ese ingreso, ¿no? Que sería el interés que le estoy cobrando precisamente por la parte del préstamo. Es correcto, doctora, muy bien, pues ya quedó muy claro este tema. Bueno, aquí ya para finalizar, ya casi estamos finalizando, les puse las laminitas de la distribución de dividendos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cómo lo va a regular, desde el artículo 11, 12, 13, 14, todo eso ahorita lo vamos a leer rápido. Ajá. Y aquí les puse todo el tema de la información financiera. Todo esto es de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Siempre hemos dicho que la legislación fiscal toma conceptos de otras leyes y los regula. Cuando no los regula, nos vamos a esta disposición, ¿no? Supletoria y los alcances que tiene. Es muy importante también conocerla. Bien, aquí hay un análisis de la distribución de dividendos que hace el maestro Manuel, que también me gustó mucho, muy básica. Yo me hubiera hecho a 5 láminas. Con el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea de Socios o Accionistas tiene la obligación de reunirse por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, para aprobar el informe que preparen los administradores y una vez aprobados los financieros, puedan acordarse con que las utilidades que se reflejen en los financieros de la empresa, que son correctos, que son buenos, o bien decretarse de la distribución de dividendos o reinvertirse, ¿no? Es decir, ellos van a decir qué hacer con sus dineros para poder repartir dividendos y que se distribuyan, sean legales de acuerdo a la Ley General de Mercantiles. Se debe cumplir lo siguiente. Primero se separa el 5%, bueno, primero debe reflejarse en los financieros que efectivamente existen, ¿no? Aquí, primer punto. Y se deben de aprobar, es el 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pues a ver, si hay utilidades separadas del 5% hasta llegar al 20% del capital, es decir, un 5% de utilidades hasta un tope del 20% del capital, para que, lo que habla de la quinta parte, ¿no? Del artículo 2021. En caso que se haya absorbido o restituido las pérdidas de los ejercicios anteriores, lo que les comenté, no puedes decretar o no puedes llevarte dinero si no se han absorbido las pérdidas. Ahí mismo dicen, hubo pérdidas. ¿Qué hacemos? Pues bueno, que cada quien ponga una parte. En el caso que se hayan absorbido o restituido, ahí se va a hacer mención 18 y 19. En el reparto de dividendos deberá ser decretado y asentado en un acta de asamblea que podrá ser la misma en la que se aprueben los financieros, es decir, en una solo tajo, no se necesita hacer varias. La distribución se realizará entre todos los accionistas en proporción a las aportaciones exhibidas, es decir, a las acciones efectivamente pagadas de cada accionista. Y entonces, aquí les puse el extracto de lo que acabamos de platicar. El 172 habla de cómo y de qué manera las sociedades anónimas se rendirá el informe el administrador o el comisario, la acta de asamblea que se tendrá que hacer la reunión de una vez al año, y cómo y de qué manera nos dice que se tendrá que hacer la distribución en función del número de acciones o socios de esta sociedad. ¿Cuáles acciones son preferentes? ¿Cuáles no son preferentes? ¿Cuáles no tienen derecho a voto? ¿Cuáles sí tienen derecho a voto? Cuando son de socios industriales, cosas por el estilo. Por ejemplo, algo muy curioso. El socio o socio industrial no reporta pérdidas. Si yo pongo dinero y pido que mis aportaciones son de tipo de industrial, si tuviese pérdida, con la pena. A mí me vas a dar lo que me corresponde. Pero bueno, entonces es muy importante que le den una leidita, es muy amplio, pero aquí les puse un extracto de cómo y de qué manera se tienen que hacer las cosas. Bien. Y por último, el 164, en los ingresos por dividendos, utilidades y en general por las ganancias distribuidas de las personas morales, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando la persona que lo ciudadana reside en el país. Esto es en colación con el 140 de la ley del impuesto a la renta. Aquí ya les voy a poner aquí que eso es ley del ICR, que a veces no les pongo, ley del impuesto sobre la renta, para que no se me confunda, y nos habla de toda la mecánica para la reducción del capital. Y aquí se los puse principalmente porque el 164 habla sobre la constancia. Luego, más adelante, el 140 habla de la constancia, ¿vale? Y
La fracción novena nos habla de tratar de personas morales que hagan pago el concepto de dividendos, lo cual ya leímos, pero aquí lo importante de estos artículos que todo, tanto el 140 como el 164 nos habla que la persona moral está obligada a emitir la constancia. Creo que por eso se los puse de este lado, solo para hacer énfasis el tema de la constancia, muy, muy importante. El impuesto pagado tendrá carácter de y aquí les pongo las ligas de la información donde yo normalmente consulto. ¿Por qué les puse algunas ligas? Porque lamentablemente no tengo un ejemplo de lo que es la constancia de retención. Entonces, normalmente lo que hacemos es irnos a un ejemplo y el llenado prácticamente es muy sencillo porque los datos que le van a pedir son estos, así tal cual. Si proviene de la CUFIN, no proviene de la CUFIN. En este caso, por ejemplo, ¿cuándo podríamos que proviene de la CUFIN? 1.881.000. ¿Cuánto no proviene de la CUFIN? 43.416. ¿Cuál es el ICR retenido de la persona moral? Aquí sería el acumulado 695.000. Entonces, los datos que le van a pedir para el timbrado están aquí mismo en su papel de trabajo en la cédula. Y para cerrar, ¿cuál sería el registro contable que a veces obviamos? El registro contable, en este caso en particular, cómo se reinvirtió, lo que hacemos es disminuir de la cuenta de utilidades la parte de cada socio, 955, y llevarlo también al capital, pero en la parte de utilidad, la cuenta variable, con la finalidad de que se refleje este nuevo capital. Con respecto, esto está vinculado con la NIF C11, con la NIF 17, el IVA de dividendos es excepto, de acuerdo al artículo 9, y la COFIN se disminuye hasta que se reembolse la acción. Esto es precisamente, ahora aquí les puse un extracto de la parte contable. La parte contable sí traíamos utilidades, entonces al final quedó un remanente de 266 contables. Se fijan, aquí agarramos de varios ejercicios, ¿sí? No quiere decir que forzosamente tenga que hacer un ejercicio contable. Al final sí había utilidades, o sea, es decir, el cúmulo de antes de hacer reparto había 2.137.000, pero en la CUFIN solo había 2.881.000. Entonces puedo hacer reparto porque en ambos casos tengo coincidencia que tengo tanto la parte contable como la parte fiscal y no tengo ningún problema. Aquí decidieron capitalizar las utilidades y llevarlas a nivel de capital social con la finalidad de rebustecer los financieros. Siempre recomiendo que si hay oportunidad, siempre estén aumentando su capital porque lo que están demostrándole cuando créditos bancarios a los mismos receptores de los financieros que son solventes y que la empresa va en aumento, tanto por el lado del capital como por el lado de los activos fijos. Si ustedes tienen activos fijos, les van a dar préstamos sin ningún problema. Si tienen un buen soporte de capital que están recapitalizando las utilidades o que están invirtiendo o que están resarciendo las pérdidas, habla muy bien de una salud financiera. Entonces, esto es una muy buena recomendación para ustedes. Por mi parte, prácticamente sería todo, doctora. Le agradezco bastante, como siempre, el tiempo, el equipo detrás de bambalinas que siempre nos están apoyando y a usted y al maestro yo por la oportunidad. No sé si después de esto hay alguna duda, algún comentario adicional. Con gusto estamos a la orden. Sí, no, ya ahorita dudas ya no hay. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya saben que todo este material se los vamos a hacer llegar ahí también por el WhatsApp, por las redes sociales. En cuanto esté también el video para que ustedes lo puedan repasar, con mucho gusto también se los hacemos llegar. Y pues bueno, aquí nada más si me permite compartir, recuerden, vamos a tener el tributachisme para el día de mañana lunes. Vamos a estar ahí hablando sobre todas pues las cuestiones que ahora sí nos han estado pasando sobre temas de informativas cuatrimestrales, ICSO y SISU. ¿Qué es lo que está pasando? Número uno, muchos estamos presentando en cero, teniendo aún así información, por lo tanto es que es súper importante que de favor estemos presentando la informativa con información si es que tenemos información. Y número dos, no nos estamos percatando si tenemos o no los folios ya aceptados. El día al día nos está comiendo, no nos estamos percatando si ya nos aceptaron las informativas cuatrimestrales
Y nos han estado llegando muchos clientes que dicen, oye, me está llegando la multa, pero sí la informé. Ok, mándame el acuse para poder validar. ¿Qué crees? Me acabo de meter a la plataforma para descargar el acuse y no tengo el acuse. ¿Eso qué significa? Que no nos estamos percatando que efectivamente la informativa se fue correctamente y muchas veces tiene errores y por lo tanto, pues ahí estamos sufriendo las consecuencias. Pero pues bueno, todo esto lo vamos a ver el día lunes. Muchísimas gracias. Recuerden, síganos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, para que ustedes tengan toda la información ahí completa de lo que les estamos informando, de lo que está pasando día a día. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen, feliz fin de semana. Hasta luego.